Hace unas semanas hice un experimento que terminó incomodándome más de lo que yo esperaba. Le pedí a un modelo de inteligencia artificial, pues que me describiera el cliente ideal de una marca de café de especialidad. Y la verdad es que me devolvió un perfil impecable. Mujer, 34 años, profesionista urbana, valora el origen del grano, compra por ritual más que por la cafeína, está dispuesta a pagar 30% más si hay trazabilidad del café. Y esto suena bastante bien. Sonaba a algo que yo podía proyectar en una junta sin que pues a nadie le extrañara mucho. Después borré todo y volví a escribir el mismo prompt, pero solo cambié tres palabras. Donde decía marca de café de especialidad, puse marca de café artesanal accesible. Nada más, tres palabras. Y me devolví a otra persona. No un matiz de la misma persona que ya me había entregado, otra. Ahora era un hombre de 47 años, sensible al precio, que compra por costumbre, desconfía profundamente del marketing premium porque siente que pues le están cobrando por una historia. Las dos respuestas llegaron con exactamente el mismo tono de autoridad. Las dos estaban bien escritas. Las dos incluían porcentajes y las dos eran en el fondo un espejo. Bienvenido a otro episodio del podcast del Doctor 101. Yo soy Antonio Salgado. Y hoy quiero hablar de algo que casi nadie está revisando en los equipos de marketing que están adoptando la inteligencia artificial a toda velocidad. Y no es el sesgo del modelo, del que ya se ha hablado muchísimo. Más bien estamos hablando de tu sesgo. El que entra por el prompt y sale convertido en un dato y regresa a la junta con esa aura de objetividad que le da el simple hecho de haber salido de una máquina. Este es el primero de 4 episodios de una serie que voy a llamar ¿Quién decide? Y empieza en el lugar más pequeño posible, que es la cajita donde escribes el texto. Así que el problema no es nuevo, el amplificador sí lo es. Vamos a ponerle nombre a las cosas. En 1974, Amos Tversky y Daniel Kahneman publicaron un trabajo sobre heurísticas y sesgos que hoy es la columna vertebral de la economía conductual. Ahí describen, entre otras cosas, el efecto de anclaje, que es la tendencia a que la primera información que recibimos condicione desproporcionadamente todos los juicios posteriores, incluso cuando esa información es irrelevante. El experimento clásico es casi absurdo. Le pides a alguien que gire una ruleta con números y luego le preguntas qué porcentaje de países africanos son miembros de la ONU. Así. La gente que sacó un número alto en la ruleta estima más alto. Sabían que la ruleta era azar, pero tampoco importó. El otro sesgo que necesitamos hoy es el de confirmación. Raymond Nicholson escribió en 1998 una revisión que sigue siendo referencia y sus conclusiones son bastante buenas y bastante brutales también. No es que busquemos activamente evidencia que nos dé la razón, que es que ni siquiera notamos cuando lo estamos haciendo. El sesgo de confirmación no se siente como sesgo, se siente como tener razón. Nada de esto es nuevo, llevamos 50 años sabiéndolo. Lo que sí es nuevo es que ahora tenemos una herramienta que responde en 3 segundos, con prosa segura, sin decirte nunca esa pregunta ya venía cargadita. Y quiero que dimensiones bien ese cambio porque no es de grado, es de naturaleza. Antes, si tú querías validar una corazonada, tenías que pagarle. Contratabas un estudio, armabas un focus group, esperabas 6 semanas y en ese camino, aunque fuera por accidente, aparecían fricciones. Un moderador que reportaba algo raro, un dato que no cuadra, un proveedor que te decía, oye, la muestra no da para esa conclusión. Y la lentitud, por supuesto, del proceso funcionaba como control de calidad. No porque alguien lo hubiera diseñado así, sino porque el tiempo y el costo obligaban a hacer revisiones más a profundidad. Hoy esa fricción ha desaparecido prácticamente. Le preguntas, te responde en el mismo minuto y ya lo estás pegando en una lámina. No hay ningún punto del proceso donde algo se atore. Y cuando eliminas toda la fricción de un sistema, no solo eliminas la parte molesta, también eliminas los lugares donde el error se detectaba. Los 3 puntos de fuga de los que estamos hablando, yo los identifico en 3 momentos donde tu sesgo se cuela en el trabajo con inteligencia artificial. Los llamo puntos de fuga porque parecen o se parecen a las fugas de agua. A veces no las ves, no hacen ruido y te enteras cuando ya es muy tarde. El punto de fuga número 1 es cómo formulas tu prompt.
Vamos de regreso al café. Cuando yo escribí de especialidad, no estaba haciendo una pregunta, estaba declarando una conclusión y pidiéndole al modelo que la vistiera de investigación. Piensa en la diferencia entre estos dos prompts. ¿Por qué mi audiencia joven no está convirtiendo en el checkout? Contra, ¿está mi audiencia joven convirtiendo en el checkout? Y si no, ¿cuáles son las tres explicaciones más probables en el orden de evidencia? El primero asume el problema, asume el segmento y asume la causa. El modelo va a contestar y va a contestar bien. Y todo lo que te diga va a estar construido sobre tres supuestos que nunca pusiste a prueba. El punto de fuga número 2 es la evidencia que aceptas. Aquí entra un fenómeno del que se habla poco fuera de los círculos técnicos: la psicofancia de los modelos de lenguaje. Estos sistemas entrenados en parte con retroalimentación humana. Y a los humanos, pues nos gusta que nos den la razón. El resultado es muy predecible porque el modelo tiende a alinearse con la premisa de quien pregunte. Prueba esto. Toma una hipótesis de tu negocio y pídele al modelo que lo defienda. Vas a obtener un caso bastante sólido. Ahora, abre una ventana nueva, plantea la hipótesis contraria y pídele lo mismo. Vas a obtener otro caso bastante sólido e igual de convincente. Si eso te parece un defecto de la herramienta, te tengo malas noticias. Es exactamente lo que hace un buen consultor cuando quiere que renueven el contrato. La diferencia es que el consultor sí le exiges que se moje. El punto de fuga número 3 es cómo lees el output o la salida. Este es el más peligroso porque es el más silencioso de ellos. Cuando un texto está bien escrito, estructurado en viñetas, con números redondos y un tono profesional, pues nuestro cerebro le va a asignar una credibilidad por su forma, no por su contenido. Es lo que en la literatura se conoce como fluidez procesal. Aquello que es fácil de procesar nos parece más verdadero. Y los modelos de lenguaje son literalmente máquinas de generar fluidez, para eso están programadas. Están optimizadas para producir texto que se lee bien, y esa es la función principal. Entonces tienes una combinación bastante incómoda. Un sistema que produce prosa altamente fluida, un cerebro que confunde fluidez con veracidad y una cultura corporativa donde el que llega con la lámina más ordenada gana la junta. Ahora, ¿cómo se ve esto en un equipo real? Déjame aterrizarlo porque hasta aquí puede sonar a advertencia abstracta. Imagina un equipo de 4 personas planeando el siguiente trimestre. El director tiene una intuición. Hay que ir por el segmento joven. No la dice como intuición, la dice como contexto. Por ejemplo, necesitamos entender mejor al segmento joven. Nadie lo va a cuestionar porque tampoco viene formulada como algo cuestionable. El analista abre la herramienta y escribe exactamente eso. La respuesta llega con 6 viñetas y 3 cifras. El segmento joven, dice, valora la autenticidad, responde mal a la publicidad tradicional y se informa principalmente en video corto. ¿Es falso? No. Es probablemente cierto en promedio. Para casi cualquier mercado, lo cual es otra manera de decir que es inútil. Pero llegó ordenado, llegó rápido y llegó con números. 40 minutos después, ya es una lámina. La lámina se presenta el martes. En la presentación esas 6 viñetas aparecen bajo un encabezado que dice hallazgos. Nadie mintió, simplemente en algún punto entre el prompt y el encabezado, una intuición del director se convirtió en un hallazgo del equipo. Y aquí está lo que a mí me parece más grave. Si el trimestre sale mal, nadie va a poder rastrear dónde estuvo el error. Porque no hubo una mentira, no hubo mala fe, no hubo un dato falso. Lo que hubo fue una pregunta mal formulada que se volvió invisible en cuanto obtuvo una respuesta. Y ese es el costo real. No que la inteligencia artificial se equivoque, sino más bien que borre el rastro de donde venía la idea. Así que ahora sería deshonesto de mi parte dejarlo ahí, porque hay un caso fuerte del otro lado y quiero hacerlo bien. La inteligencia artificial también es la mejor herramienta que hemos tenido para romper estos sesgos, si la usas al revés. Un humano que no está de acuerdo contigo tiene costos sociales. Le da flojera pelearse en la junta, te debe un favor, tú firmas su evaluación o simplemente no quiere ser el que siempre dice que no. La disidencia dentro de un equipo es bastante cara y por eso escasea justo cuando más se necesita.
Un modelo no tiene ninguno de estos incentivos. Si tú le pides explícitamente que destruya tu idea, la va a destruir. Sin resentimiento, sin política interna, sin acordarse la próxima vez. O sea, que la misma psicofancia que lo vuelve peligroso, lo vuelve bastante útil. Siempre y cuando tú decidas hacia dónde apuntarle. El problema nunca fue que el modelo te dé la razón. El problema es que casi siempre le pedimos que nos la dé. Y hay algo más a favor que conviene reconocer. Un modelo tampoco tiene los sesgos particulares de tu industria. No creció en tu categoría, no fue a los mismos congresos, no repite los mismos lugares comunes que llevas 15 años escuchando. Esa distancia bien usada es una ventaja competitiva real. Así que cuando le pides que analice tu mercado como si viniera de otra industria, a veces te devuelve algo que nadie en tu equipo iba a decir en voz alta, simplemente porque nadie lo había pensado desde afuera. Así que no estoy diciendo que dejes de usar la inteligencia artificial. Lo que estoy diciendo es que la posición por defecto de esa herramienta era o es la de un asistente complaciente. Y que asiente complacientemente y que es exactamente lo último que necesitas o que necesita alguien que va a tomar una decisión que puede salir muy cara. Así que te voy a dejar un protocolo concreto. Yo lo llamo el prompt adversario y tiene estos 3 pasos. 1. Antes de pedir una recomendación, escribe tu hipótesis en una sola frase y ponla aparte, fuera del prompt. Si no puedes escribirla, no tienes hipótesis, tienes una corazonada buscando una validación. 2. Pídele al modelo que construya el caso más fuerte posible en contra de esa hipótesis y que te diga qué evidencia específica te haría cambiar de opinión. Esa segunda parte es la importante. Si no existe ninguna evidencia que te haría cambiar de opinión, lo que tienes no es una estrategia, es una creencia. 3. Corre el mismo brief con 3 encuadres distintos, como hice yo con el café. Bueno, en realidad lo hice con 2. Pero si las 3 salidas se parecen, probablemente hay una señal. Si los 3 son incompatibles entre sí, lo que estás midiendo no es el mercado, eres tú. El ejercicio esta semana es ese justo tercer paso. Toma el brief más importante que tengas ahorita, escríbelo de 3 maneras distintas y compáralo. Te va a tomar 15 minutos y te vas a ahorrar un trimestre. Y si trabajas en equipo, agrégale una regla más, que es la que a mí mejor me funciona, normalmente. Guarda el prompt junto con el resultado. Literalmente pégalo en la misma nota. Cuando alguien pregunte de dónde salió ese hallazgo, la respuesta no debería ser lo sacamos de la inteligencia artificial, debería ser esta fue la pregunta exacta que hicimos a la inteligencia artificial. Eso solo, sin ningún proceso adicional, devuelve la trazabilidad que la veracidad, o más bien la velocidad, nos ha quitado. Yo tuve que aprenderlo con una marca de café. Salió barato y ojalá a ti también te salga bastante barato. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles cuando vamos a subir un nivelito de tu sesgo al del consumidor y a esa línea rarísima donde la personalización deja de sentirse útil y empieza a sentirse como vigilancia. Sí, algo así. Bueno, yo soy Antonio Salgado, esto fue el podcast del Doctoroso 101. Gracias por vernos y por escucharnos. Esperamos tus comentarios. Chao.